El reloj de la torre de la ciudad marcaba las 4 mientras yo corría por las aceras de Auburn, saltando charcos. Hacía solo media hora que había dejado de llover y el aire estaba cargado de olor a asfalto mojado. Otra vez llegaba tarde a la cena familiar. Mamá se pondría furiosa. Pero, ¿qué podía hacer? Cuando Fletch, el dueño de la gasolinera local, me ofreció un turno extra con paga extra, no pude negarme. Necesitaba el dinero. La casa en la que crecí era una de esas viejas casas de ladrillo con el gran porche y las contraventanas blancas que dan a Auburn su encanto campestre. Muchos turistas que pasan por nuestra ciudad se detienen a hacer fotos de casas como esa. Pocos adivinan qué secretos se esconden tras esas pulcras fachadas. Abrí la puerta en silencio, con la esperanza de colarme en mi antigua habitación y asearme antes de que se fijaran en mí. Llevaba puesto mi uniforme de trabajo de la gasolinera, pantalones azules y una camisa con el logotipo de Fletch e Hijos, y olía a gasolina a pesar de que solo trabajaba detrás de la caja. «¿Hazel?» La voz afilada de mamá me alcanzó en el pasillo. «Otra vez llegas tarde». Suspiré y me di la vuelta. Rowena Lawrence estaba en la puerta del salón, con los brazos cruzados sobre el pecho. A sus 52 años, aparentaba 40, e increíblemente orgullosa de ello. Llevaba el pelo castaño oscuro, teñido de gris, perfectamente peinado, y su vestido color burdeos acentuaba su esbelta figura. «Lo siento, mamá, tenía un turno extra». «¿El domingo? ¿El día de la cena familiar?» Negó con la cabeza. «Tu hermano ya está aquí y el abuelo. Todos te están esperando». Asentí, sintiendo que los hombros se me caían involuntariamente. «Dame 5 minutos para cambiarme». «2 minutos», dijo. «El asado se está enfriando». Subí corriendo a mi antigua habitación, que ahora era de invitados, pero mamá aún guardaba allí algunas de mis cosas. Me puse rápidamente un sencillo vestido azul y bajé al comedor. Oliver, mi hermano mayor, y el abuelo Lionel ya estaban sentados a la mesa. Oliver, como de costumbre, iba vestido como si fuera la portada de una revista. Una camisa cara, una chaqueta elegante, un corte de pelo a la moda. A sus 27 años, ya era un directivo junior del Auburn Bank, y no perdía ocasión de recordárselo a sí mismo. Me saludó con un apodo de la infancia que yo odiaba. «¿Por fin nos tratas mal a los simples mortales?» «No empieces, Oli». Me senté junto a mi abuelo, la única persona de la familia con la que me sentía a gusto. El abuelo Lionel me sonrió suavemente. A sus 78 años, conservaba una claridad de espíritu y cierta fuerza interior, aunque físicamente ya no era el mismo. Sus manos, de venas salientes, temblaban ligeramente al acariciarme el hombro. «¿Qué tal el trabajo, cariño?», preguntó en voz baja. «Bien». Fletch me ofreció un puesto a tiempo completo para el verano. Mamá, que había entrado con una bandeja de asado, resopló. «Un trabajo a tiempo completo en una gasolinera. Menudo logro». Me mordí el labio. No quería empezar una discusión de inmediato. Las comidas de los domingos ya eran bastante estresantes. «Vamos a rezar», dijo mamá, aunque ninguno de los dos éramos especialmente religiosos. Era otro ritual que mantenía para guardar las apariencias. De mala gana, nos cogimos de la mano e inclinamos la cabeza mientras mamá rezaba una rápida oración. Luego empezó a poner comida en la mesa, primero para Oliver, luego para el abuelo, después para ella y, por último, para mí. «Así que», empezó mientras empezábamos a comer, «Oliver tiene una gran noticia. Díselo, cariño». Mi hermano se enderezó, hinchando el pecho como un gallo. «Me han ascendido a jefe de préstamos, con un aumento de sueldo del 20% y la posibilidad de primas al final del trimestre». «Eso es maravilloso, cariño», mamá resplandecía de orgullo. «Siempre supe que llegarías lejos». «Enhorabuena», intenté que sonara sincero. No odiaba a Oliver, solo estaba cansada de vivir a su sombra. «Además», continuó, lanzándome una rápida mirada, «he empezado a mirar casas. Creo que ya es hora de que tenga mi propia casa». «Oh, eso es maravilloso», exclamó mamá. «¿Qué barrio estás mirando?» Comí en silencio mientras les escuchaba hablar de barrios, precios de viviendas e hipotecas. El abuelo también estaba callado, lanzándome de vez en cuando miradas comprensivas. Finalmente, tras una larga discusión sobre el brillante futuro de Oliver, mamá se volvió hacia mí. «¿Qué hay de nuevo contigo, Hazel?
¿Sigues trabajando en la gasolinera? Sí, mamá. Acabo de decirte que tengo un trabajo a tiempo completo. ¿Ya está? ¿No hay planes? Bajé el tenedor. Había llegado el momento, aunque había planeado hablar de ello más tarde, tal vez a solas con mamá. Pero ahora parecía el momento adecuado. En realidad hay algo. Este año voy a ir al colegio comunitario, clases nocturnas para poder seguir trabajando. Se hizo el silencio. Mamá se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Universidad? Preguntó. ¿Qué vas a estudiar? Contabilidad. Miré a mi abuelo, que había sido contable toda su vida. Tengo facilidad para los números, y es una profesión estable. Oliver resopló. ¿Contable? ¿En serio, hey? Apenas acabaste el instituto. Me gradué con buenas notas, repliqué. Solo que no alardeaba de ello, a diferencia de otras personas. ¿Cómo vas a pagarte los estudios? Preguntó mamá, con voz sospechosamente tranquila. No podemos permitírnoslo. Ya lo sé. He ahorrado lo suficiente para el primer trimestre. A partir de ahora compaginaré el trabajo con los estudios. ¿Ahorrado? Mamá enarcó las cejas. ¿De dónde has sacado el dinero? Pagas la mayor parte de tu sueldo para alquilar tu habitación. He estado ahorrando un poco, además de las propinas en la gasolinera, y he estado pluriempleada en la lavandería Henderson los fines de semana durante los últimos 6 meses. Mamá apartó los cubiertos y cruzó las manos sobre la mesa. ¿Y nos lo ocultaste? ¿Por qué? Me encogí de hombros, porque sabía cuál sería la reacción. ¿Cuál sería? Su voz se volvió gélida. Así. Hice un gesto con la mano en su dirección. Siempre te opusiste a que siguiera estudiando. Cuando quise ir a la universidad después del instituto, dijiste que era tirar el dinero. Porque lo es. Levantó la voz mamá. Mírate, Hazel. Tienes 22 años, vives de alquiler y trabajas en una gasolinera. ¿Qué sentido tiene gastar dinero en una educación que no te servirá de nada? Mamá, ¿Sabes lo que hizo Oliver cuando tenía tu edad? Ya se estaba graduando de la universidad, con honores. Tenía una beca porque realmente trabajó duro. ¿Y tú? ¿Qué hacías tú? Pasar el rato con tus amigos inútiles, haciendo dibujos en vez de estudiar. Me sonrojé. Mi afición al dibujo siempre había sido objeto de burla en mi familia. No es culpa mía no haber conseguido una beca, dije en voz baja. Y no te pedí dinero, lo ahorré yo misma. Dinero que podrías haber gastado en algo útil, ropa decente, por ejemplo, para que pudieras conseguir un trabajo de verdad, o para pagar la entrada de tu propia casa, como Oliver. La educación es algo útil, mamá. Para alguien como Oliver, sí. Él siempre supo lo que quería. Pero tú solo coges la siguiente idea que se te pasa por la cabeza y luego la tiras a la basura. Apreté los puños bajo la mesa. Eso no es justo. Nunca he tirado nada importante. ¿Nunca? ¿Y ese curso de fotografía al que te apuntaste y dejaste al mes? ¿O el trabajo en la librería por el que te despidieron? No me despidieron, lo dejé porque el dueño me acosaba. Me tembló la voz. Siempre estás inventando excusas, murmuró sacudiendo la cabeza. Siempre es culpa de otro. Nunca asumes tu responsabilidad. Oliver se recostó en su silla, observándonos con una leve sonrisa. Le encantaba que mamá me regañara. Le hacía aún más perfecto a sus ojos. Yo asumo la responsabilidad, repliqué. Por eso tengo 2 trabajos y ahorro dinero para los estudios. Quiero cambiar mi vida. Cambia tu vida, se rió mamá con amargura. Hazel, cariño, algunas personas no están hechas para el éxito, y no pasa nada. No todo el mundo puede ser como Oliver. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. No le daría el placer de verme llorar. No quiero ser como Oliver, dije en voz baja. Quiero ser yo, y voy a ir al colegio, te guste o no. Mamá se levantó bruscamente y su silla se tambaleó hacia atrás. Eres tan testarudo como tu padre, gritó. Nunca escuchas un consejo sensato, lo haces todo por despecho, eres una vergüenza para nuestra familia. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Papá siempre había sido un tema tabú en nuestra casa. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años, y, desde entonces, mamá rara vez lo mencionaba. Y si lo hacía, era solo para subrayar sus defectos. De repente, el abuelo Lionel, que hasta entonces había permanecido en silencio,
Golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido no fue fuerte, pero de algún modo definitivo, se detuvo. Todos se volvieron hacia él. «Ya basta, Rowena», dijo en voz baja, pero con firmeza. Su voz, habitualmente suave, sonaba extrañamente tensa. «No tienes derecho a hablarle así a una chica». Mamá pareció sorprendida. El abuelo rara vez interfería en nuestras discusiones. «Papá, ¿no entiendes?» «Lo entiendo perfectamente», la interrumpió. «Hazel tiene todo el derecho a estudiar si quiere, y si ella misma ahorró el dinero, es su decisión cómo gastarlo». «Siempre la estás defendiendo», resopló mamá, «siempre tratándola de forma especial». «Porque yo veo algo en ella que tú no ves», replicó el abuelo mirándome con cariño. «Perseverancia, honradez, deseo de superación». Mamá puso los ojos en blanco. «Por el amor de Dios, papá, no la conviertas en una especie de heroína. No quiere esforzarse para tener éxito de verdad, igual que su padre». El abuelo se enderezó de repente, con los ojos brillantes. «No hables así de Reginald», dijo con repentina dureza. «No te corresponde a ti juzgar lo que ha hecho». Se hizo un silencio tenso en la habitación. Miré a mi abuelo y a mi madre, intuyendo que había algo más que una simple disputa familiar. «¿Qué quieres decir?», le pregunté al abuelo. Me miró durante un largo rato y luego dirigió su mirada a mamá y a Oliver, que de repente estaban pálidos. «Quiero decir», dijo el abuelo lentamente, «que hay demasiados secretos en esta familia, y quizá haya llegado el momento de desvelar algunos». Las palabras del abuelo flotaban en el aire como una pesada nube. Sentí que todos los comensales se ponían tensos. Oliver se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca y mamá se arregló el pelo con nerviosismo, un gesto que yo conocía desde que era niña. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. «¿De qué estás hablando, papá?». La voz de mamá sonó fingidamente ligera, pero pude ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando la servilleta. El abuelo Lionel se levantó lentamente de la mesa. A pesar de su edad y de la artritis, en aquel momento parecía más alto y más fuerte. «Espérame aquí», dijo, volviéndose hacia mí. Luego se volvió hacia mamá y Oliver. «Vosotros tampoco vais a ir a ninguna parte. Creo que esta conversación debería haber tenido lugar hace tiempo». Salió de la habitación y le oí subir lentamente las escaleras del primer piso. Sus pasos eran pesados, como si llevara una carga invisible. «¿Qué te pasa?», pregunté, desviando la mirada de mi madre a mi hermano. De repente, Oliver estaba muy ocupado con su plato, cortando cuidadosamente la carne en trozos pequeños. Mamá apretó los labios. «Tu abuelo se está haciendo viejo», dijo por fin. «A veces se confunde. No te tomes a pecho lo que te diga». «No parece confuso», objeté. «Más bien muy decidido». Mamá quería decir algo, pero fue entonces cuando oímos crujir las escaleras. El abuelo volvía y por lo que parecía llevaba algo pesado. Cuando entró en el comedor, vi en sus manos una vieja caja de madera de unos 30 por 40 centímetros. La caja era de madera oscura, con los bordes desgastados y un sencillo pestillo de latón. La tapa mostraba signos de humedad, como si alguna vez se hubiera derramado algo sobre ella. El abuelo puso la caja sobre la mesa, junto al plato de asado sin terminar, y miró a mamá. «Rowena», dijo en voz baja, «siempre he respetado tu decisión sobre cómo educar a tus hijos. Incluso cuando no estaba de acuerdo, no interfería. Pero hoy te has pasado de la raya. Hazel merece saber la verdad». «¿Qué verdad?». Mi voz sonaba más débil que de costumbre. El abuelo se recostó en su asiento y puso la mano sobre la tapa de la caja. «Sobre tu padre, sobre lo que le ocurrió realmente, y sobre de dónde sacó el dinero nuestra familia». Me quedé helada. En nuestra familia nunca se hablaba de dinero. Sabía que no éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos esta vieja casa de mi bisabuelo. Oliver fue a la universidad sin créditos. Mamá nunca trabajó, pero siempre teníamos comida en la mesa y ropa nueva para el colegio. «Abuelo, por favor». La voz de Oliver sonaba tensa. «No». «Cállate, chico», lo cortó bruscamente el abuelo y me sorprendió el tono. Normalmente era infinitamente paciente con nosotros dos. Se acabaron las mentiras. Abrió el pestillo de la caja y levantó la tapa.
Dentro había montones de papeles perfectamente doblados, algunas carpetas, sobres y... Parpadeé, sin creer lo que veía. Dinero, viejos billetes atados con gomas desteñidas. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el dinero. Es lo que queda de los $150,000 que tu padre robó del banco de Auburn hace 15 años, respondió el abuelo con calma. Sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a girar. ¿Robó? ¿Mi padre es un ladrón? Pero si murió en un accidente de coche, su coche se salió de la carretera en un barranco cerca de Auburn, eso es lo que siempre nos decían. Mientes, susurré, aunque sabía que el abuelo nunca me había mentido. No, Hazel, sacudió la cabeza. No estoy mintiendo. Tu padre no murió en aquel accidente. Allí no había ningún cadáver, solo un coche destrozado. Fingió su muerte y se llevó casi todo el dinero. Miré a mi madre en busca de una respuesta, pero estaba sentada con los ojos bajos, pálida como la tiza. Oliver también estaba callado. ¿Lo sabíais?, les pregunté. ¿Sabíais los dos que papá no estaba muerto? Mamá asintió lentamente. No queríamos que crecieras sabiendo que tu padre era un criminal, dijo en voz baja. Pensamos que sería mejor así. ¿Mejor criarme con mentiras? Sentí que la rabia crecía en mi interior, mezclada con dolor. ¿15 años? ¿Todo este tiempo llorando a un padre que no está muerto? Está muerto para nosotros, dijo Oliver bruscamente. Después de lo que hizo. El abuelo sacó de la caja un viejo recorte de periódico y lo colocó delante de mí. El titular decía, Subdirector de banco desaparecido tras robo. La fecha del periódico era el 5 de mayo de 2010, exactamente una semana después del suicidio de mi padre. La policía sospechó que el accidente había sido un montaje, explicó el abuelo. Pero entonces no había cámaras de vigilancia en esa carretera, y nunca encontraron el cadáver. Oficialmente, el caso seguía abierto, pero la búsqueda activa cesó al cabo de unos meses. Pasé los ojos por encima del artículo. Decía que Reginald Lawrence, de 35 años, subdirector del Auburn Bank, era sospechoso de haber robado $150,000. El dinero desapareció la misma noche en que encontraron el coche de mi padre destrozado en el fondo del barranco. Si robó el dinero, ¿de dónde salió?, pregunté señalando los fajos que había en la caja. Es una fracción de la cantidad, respondió el abuelo. Unos 30,000. Los dejó escondidos en el desván de nuestra casa con una nota para tu madre. La encontré por casualidad cuando ayudaba a reparar el tejado un par de meses después de su desaparición. Desvié la mirada hacia mi madre. ¿Y cogiste ese dinero? ¿Dinero robado? Levantó la barbilla, con un brillo de ira en los ojos. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Estaba sola con 2 niños. Tú tenías 12 años, Oliver 17. Iba a ir a la universidad. Yo no tenía trabajo. Sí, cogí el maldito dinero. Podríamos haber ido a la policía, dijo el abuelo en voz baja. ¿Y de qué habría servido?, replicó mamá. Reginald seguiría siendo un delincuente. Y nosotros estaríamos sin un céntimo. Al menos los niños tendrían la oportunidad de llevar una vida normal. ¿Una vida normal? Me reí, pero fue una risa amarga. ¿Llamas a eso normal? ¿Vivir una mentira? ¿Creer que tu padre estaba muerto cuando en realidad estaba...? No pude terminar la frase. Pensar que todos estos años mi padre estaba vivo en alguna parte era demasiado doloroso. Todos los años llevaba flores a su doll dance, una tumba vacía. El abuelo sacó otro sobre de la caja y me lo tendió. Dentro había una fotografía. Mi padre, joven y sonriente, con el pelo rojizo como el mío. Junto a él había un hombre que no reconocí. Ese es Harlan Pierce, dijo el abuelo señalando al segundo hombre. Trabajaba en el banco con tu padre. Planearon juntos el robo. Harlan tenía que irse con tu padre, pero se arrepintió en el último momento. Fue él quien señaló a Reginald a la policía. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Oliver frunciendo el ceño. El abuelo suspiró. Porque Harlan vino a verme un año después de la desaparición de Reg. Estaba borracho, lleno de culpa. Me dijo que habían planeado irse a México, empezar una nueva vida, pero se asustó y se quedó. Y cuando empezaron a hacer preguntas sobre el dinero desaparecido, señaló a tu padre. ¿Y no se lo dijiste a nadie? No podía creer lo que estaba oyendo.
¿Ni siquiera a la policía? Para entonces Reg ya estaba en el extranjero, a salvo. Señalarlo solo habría significado una cosa: cárcel para él, vergüenza para ti y Oliver. Decidí no decir nada. Mamá se levantó con las manos temblorosas. ¿Por qué me cuentas esto ahora, papá? ¿Por qué destruyes todo lo que hemos construido? Porque no está bien, Rowena, dijo el abuelo con firmeza. Hazel merece saber la verdad y merece recibir una educación si quiere, sin tener que trabajar en 2 empleos cuando hay dinero en esa caja que podría ayudarla. Era nuestro dinero para los días de lluvia, exclamó mamá. Si hubiera pasado algo... No ha pasado nada en 15 años, la interrumpió el abuelo. Y cada vez que Hazel quería hacer algo, ir a la universidad, mudarse a su propio piso, tú encontrabas una razón para negarte. Decías que no tenías dinero, y han estado aquí tirados todo este tiempo. Miré a Oliver. ¿Y tú? ¿Tú también pagaste tu educación con dinero robado? No quiso mirarme a los ojos. No lo supe hasta el último año de instituto. Mi madre me dijo la verdad cuando tuve que pagar la universidad. ¿Y dijo que sí? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Se encogió de hombros. ¿Renunciar a los estudios? ¿Renunciar a mi futuro? ¿Porque mi padre resultó ser un ladrón? Sacudí la cabeza, tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Mi familia, a la que conocía de toda la vida, se había convertido de repente en extraños con un terrible secreto. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le pregunté a mi abuelo. Sonrió con tristeza. Quise hacerlo muchas veces, pero tu madre insistía en que eras demasiado joven, demasiado vulnerable. Entonces empezó a parecer que había pasado demasiado tiempo. ¿Cómo explicarle a un niño, luego adolescente, que le hemos mentido durante años? El abuelo sacó otro sobre de la caja y lo puso sobre la mesa. Y esta es la parte interesante, dijo. Unos 5 años después de la desaparición, cuando todo el mundo ya se había resignado al hecho de que Reg estaba muerto o no volvería nunca, recibí esto. Cogí el sobre. No tenía sello ni remitente, solo el nombre de mi abuelo escrito con letra familiar, la misma que firmaba la tarjeta del ángel que recibía todos los años por mi cumpleaños. Siempre pensé que era de mi madre. Dentro había una breve nota. Cuídalos, papá. He sido una tonta. Pero que sepas que los quise a todos. R. ¿Era de él? Me temblaba la voz. ¿De papá? El abuelo asintió. Sí, dejó un sobre en mi buzón. No lo vi, pero sé que era él. Y creo que las tarjetas que recibes cada año... Y creo que las tarjetas que recibes todos los años también son suyas. Terminé, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá se levantó de un salto, con la cara contorsionada por la ira. ¿Lo sabías? ¿Sabías que iba a venir y nunca me lo dijiste? No estaba seguro, respondió el abuelo con calma. Pero lo suponía. Y no iba a decírtelo. Habrías llamado a la policía. Claro que lo habría hecho, gritó ella. Es un criminal. Nos abandonó. Te dejó el dinero, comentó el abuelo. Y al parecer nunca dejó de preocuparse por Hazel enviándole postales. Me quedé mirando la caja llena de secretos. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi padre, sobre mi infancia, era mentira. Quiero saberlo todo, dije con firmeza mirando a mi abuelo. Cada detalle. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué decidió robar el dinero? ¿Qué pasó después? El abuelo asintió. Te diré lo que sé. Tu padre trabajaba en el Auburn Bank como subdirector. Siempre fue ambicioso, quería más para su familia. Pero el sueldo no era suficiente, sobre todo con los niños creciendo. Tu madre quería que Oliver fuera a una buena universidad, y era caro. No me eches la culpa a mí. Mamá estaba indignada. No estoy culpando a nadie, Rowena, replicó el abuelo con calma. Solo te digo la verdad. Querías lo mejor para los niños, es natural. Pero la presión sobre Reg era intensa, y cuando Harlan le propuso un plan, aceptó. ¿Qué plan?, preguntó Oliver. Estaba pálido pero interesado. Habían descubierto un fallo en el sistema de seguridad del banco. En algún momento, durante una actualización del software, era posible transferir dinero de modo que la transacción no fuera rastreable. Planeaban coger el dinero, fingir el accidente de Reg y luego reunirse en México y empezar una nueva vida con nuevos nombres. Pero Harlan se arrepintió.
y Reg ya había puesto las cosas en marcha. Reflexioné sobre lo que había oído. Mi padre, que siempre me había parecido un buen hombre, había resultado ser un ladrón, dispuesto a abandonar a su familia, pero al mismo tiempo parecía haber seguido cuidando de nosotros desde la distancia. «¿Y este dinero?», señalé los fajos de la caja, «¿ha estado aquí tirado todos estos años? ¿Por qué no los utilizaste?». «Quería hacerlo», dijo el abuelo. «Le ofrecí a tu madre que lo gastara en tu educación cuando terminaras el colegio, pero ella se negó». «Porque no podíamos explicar de dónde habíamos sacado el dinero de repente», exclamó mamá. «¿Qué le diríamos a la gente? ¿Que lo encontré debajo de la cama?». «Podríamos decir que era mi herencia», se encogió de hombros el abuelo. «O un seguro. Siempre hay una manera». «¿Y si alguien hubiera empezado a escarbar? ¿Y si las autoridades se hubieran interesado?». Mamá negó con la cabeza. «No, era demasiado arriesgado. Decidimos utilizar el dinero solo como último recurso». «¿Y mi educación no era tal caso?», pregunté con amargura. Mamá apartó la mirada. Ya habíamos gastado la mayor parte en la educación de Oliver. Temía que si empezábamos a gastar demasiado, alguien se daría cuenta, terminó el abuelo por ella. «Pero han pasado 15 años, Rowena. Hace tiempo que el caso está cerrado. Nadie va a investigar de dónde sacó Hazel el dinero para el colegio comunitario». Los miré a todos. A mi madre, que tenía la cara contorsionada con una mezcla de miedo y rabia. A Oliver, que evitaba mi mirada. A mi abuelo, que parecía cansado pero decidido. Mi familia. Una familia construida sobre mentiras y dinero robado. «¿Cuánto queda ahí dentro?», pregunté señalando la caja con la cabeza. El abuelo dudó un momento. «Unos 15,000. Una parte la gastamos en reparar la casa hace unos años, cuando hubo goteras en el tejado. Y, como dijo tu madre, en la educación de Oliver, 15,000. Más de lo que pude ahorrar en 2 años trabajando en una gasolinera y una lavandería. Suficiente para pagar un curso entero en un colegio comunitario con libros y todo. Lo quiero», dije con firmeza. «Es el dinero de mi padre y tengo tanto derecho a él como todos vosotros». Mamá abrió la boca para objetar, pero el abuelo levantó la mano y la detuvo. «Tiene razón, Rowena. Hazel se merece su parte y quiere gastarlo en educación. Es lo más sensato que se puede hacer con ese dinero. Y si la policía no va a venir a buscar 15,000 15 años después del robo», dijo el abuelo con cansancio. «Y menos cuando el dinero servirá para pagar la matrícula de la universidad». Cerró la caja y la deslizó hacia mí. «Cógela, es tuya, junto con todos los papeles y las fotos. Quizá te ayuden a entender mejor a tu padre». Puse las manos sobre la tapa de la caja, sintiendo el peso del pasado sobre mis hombros. Dentro no solo estaba la verdad sobre mi padre, sino también dinero que podría cambiar mi vida. Dinero obtenido por medios deshonestos, dinero robado. ¿Sería capaz de aceptarlo? «Tengo que pensármelo», dije en voz baja. «Por supuesto», asintió el abuelo. «Nadie te mete prisa para que tomes una decisión». Oliver levantó por fin la vista y me miró. «Sabes», dijo con repentina sinceridad, «si hubiera sabido que de verdad querías estudiar, te habría ayudado. No tenías que tener 2 trabajos». «¿De verdad?». No pude ocultar mi sarcasmo. «¿Y todas esas veces que se rió de mis sueños poco realistas?». Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Es que no quería que te ilusionaras con algo que podría no hacerse realidad. ¿O no quería que consiguiera algo por mí misma?». Sacudí la cabeza. No importaba. Ahora tengo una oportunidad y voy a aprovecharla. Me levanté de la mesa sujetando la caja con fuerza. «Tengo que irme. Necesito pensar en todo esto». «Hazel», mamá dio un paso hacia mí. «Por favor, compréndelo. Queríamos lo mejor para ti. Queríamos protegerte». «¿De la verdad?». Sonreí amargamente. «Bien hecho. Durante 15 años he vivido una mentira. Ahora necesitaba tiempo para averiguar qué de lo que sabía sobre mi familia era verdad y qué no». Me volví hacia mi abuelo. «Gracias por contármelo por fin», asintió. Había tristeza y comprensión en sus ojos. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Lo siento, Hazel».
Salí de casa con la caja en las manos, sintiendo el aire fresco del atardecer bañar mi rostro acalorado. El mundo que me rodeaba parecía diferente, como si lo mirara a través de un cristal agrietado. Todo lo que sabía sobre mi familia, mi pasado, mi padre, todo había cambiado de la noche a la mañana. Fue un largo camino de vuelta a mi habitación alquilada y un viaje aún más largo para darme cuenta de quién era ahora que sabía la verdad, pero de lo que estaba segura era de que ya no dejaría que las mentiras definieran mi vida. El camino a casa me pareció interminable. La caja en mis manos pesaba más a cada paso, y no era solo el peso físico. La verdad pesaba mucho más que cualquier cosa material. Mi habitación de alquiler estaba en un viejo edificio de 2 plantas dividido en varios pisos. La casera, la señora Ortiz, vivía en la planta baja y rara vez molestaba a los inquilinos si pagaban a tiempo. Subí las chirriantes escaleras con cuidado de no despertar a los vecinos y cerré la puerta tras de mí. La habitación era pequeña. Una cama, un escritorio, una cómoda y una nevera diminuta en un rincón. Pero era mía, el primer lugar que podía llamar mío. Dejé la caja sobre la mesa y me quedé mirándola unos minutos, dudando si abrirla de nuevo. Finalmente, armándome de valor, levanté la tapa. A la tenue luz de la lámpara del escritorio, el contenido de la caja parecía aún más surrealista. Montones de dinero, fotografías descoloridas, documentos, pruebas de una vida de la que no sabía nada. Cogí una de las fotos. Era de mi padre, muy joven, quizá un poco mayor que yo. Estaba en la puerta de la casa en la que yo había crecido, con un brazo alrededor de mi madre. Parecía feliz, con la barriga redondeada, embarazada de mí. Oliver, entonces un niño, sostenía la otra mano de su padre. Parecíamos una familia normal y feliz. No había indicios de que unos años más tarde mi padre decidiera atracar un banco y fingir su propia muerte. Dejé la foto y cogí la otra. Esta mostraba a mi padre con mi abuelo sentados en el porche con cañas de pescar. Nunca había visto esas fotos. Mamá guardó todas las fotos de papá después de que Dadsa decía que le hacía mucho daño mirarlas, o tal vez le dolía mirarlas sabiendo la verdad. Sonó el teléfono. El nombre de Oliver en la pantalla me hizo dar un respingo. Dudé, pero luego contesté. ¿Sí? Hola. La voz de mi hermano sonó inusualmente suave. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te parece? No pude evitar mi amargura. Acababa de descubrir que toda mi vida se había basado en mentiras. No toda tu vida, replicó. Solo algunos detalles. ¿Algunos detalles? Me reí. Oliver, mi padre no está muerto. Es un delincuente que se escapó con dinero robado. Y tú y mamá lo sabíais y me lo ocultasteis. Yo no lo llamaría algunos detalles. Suspiró. Mira, sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo, pero realmente queríamos lo mejor. ¿Para quién? ¿Para mí o para ti? Hubo una pausa. Para todos, dijo finalmente. ¿Imaginas cómo sería crecer sabiendo que tu padre era un ladrón que abandonó a la familia? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué les dirías a tus amigos? Cerré los ojos. Oliver tenía razón en una cosa. No sería fácil, pero aún así, sería mejor que vivir una mentira. Podría soportar la verdad, dije en voz baja. Los niños pueden soportar lo peor. Tal vez. Pero mamá decidió lo contrario. ¿Y cuando crecí? ¿Por qué nadie me dijo la verdad después? Pausa de nuevo. Al principio era demasiado tarde. ¿Cómo explicarle a un adolescente que le mentimos durante años? Y entonces... vaciló. ¿Y luego qué? Entonces empezaste a hablar de la universidad, de mudarte lejos. Mamá se asustó. ¿De qué? De que llamaras la atención, admitió Oliver de mala gana. De que alguien empezara a hacer preguntas sobre nuestra familia, sobre el dinero. Me senté en el borde de la cama, dándome cuenta de lo que quería decir. ¿Por eso se había resistido tanto a que quisiera estudiar? No porque no me creyera capaz, sino porque temía que la verdad sobre mi padre saliera a la luz. Sí, respondió él en voz baja. Siempre tuvo miedo de que el pasado nos alcanzara, que si empezabas a destacar, alguien podría interesarse por nuestra familia, podría recordar un caso antiguo, empezar a indagar. ¿Y por eso era más fácil mantenerme en la sombra? ¿No darme la oportunidad de una educación, una vida mejor? Mamá creía que nos protegía a todos.
Negué con la cabeza aunque él no pudiera verlo. No, Oliver, se estaba protegiendo a sí misma, sus secretos, su comodidad. No es justo, Hazel. ¿Injusto? Mi voz se hizo más alta. ¿Sabes lo que es injusto? Que tú te hayas educado con dinero robado y yo haya tenido que trabajar 2 veces para ahorrar para un semestre de universidad. Yo no lo sabía, exclamó. Te juro que no sabía que tu madre no te daba dinero para los estudios. Cuando descubrí la verdad sobre papá, yo ya estaba en la universidad. Mamá dijo que había estado ahorrando todos estos años para darme una educación. Yo la creí. Suspiré. Quizá Oliver no lo sabía. Siempre había sido el favorito de mamá y ella podía manipularlo fácilmente. Vale, digamos que no lo sabía, pero ahora sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres decir? ¿Vas a seguir viviendo una mentira? ¿Fingir que papá está muerto? ¿Esconder de dónde sacamos el dinero? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podía oír la confusión en su voz. La verdad no ayuda a nadie, Hazel, solo les hará daño. A mí ya me ha ayudado, dije con firmeza. Ahora puedo ir a la escuela sin preocuparme por el dinero. Y lo más importante, sé la verdad sobre mi familia, por amarga que sea. ¿Qué vas a hacer con esa verdad?, preguntó con cautela. Me lo pregunté. ¿Qué voy a hacer? ¿Decirle a todo el mundo en Auburn que mi padre está vivo y es un criminal? Por supuesto que no. Pero tampoco quería seguir viviendo una mentira. Aún no lo he decidido, respondí con sinceridad. Pero lo que sí sé es que no habrá más mentiras entre nosotros, Oliver. No más secretos, no más insinuaciones. Quiero saber toda la verdad sobre nuestra familia, cada detalle. De acuerdo, aceptó tras una pausa. Te contaré todo lo que sé, pero no por teléfono. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Sí, en el café del parque, a las 10 de la mañana. Allí estaré, prometió, y tras un momento de silencio añadió. Hazel, lo siento, de verdad que lo siento. No contesté. No necesitaba sus disculpas ahora. Necesitaba tiempo para entenderlo todo. Después de la conversación, no pude dormir durante mucho tiempo. Mis pensamientos giraban en torno a mi padre, mi madre, todo el asunto del robo. Intenté recordar si había habido alguna señal, algún indicio de la verdad todos estos años, algo que yo hubiera notado pero pasado por alto. Y sí, había habido momentos así. La extraña reacción de mi madre cuando un día encontré una vieja foto de mi padre y le pedí que me hablara más de él. Su reticencia a hablar de su trabajo, de cómo era. Siempre frases generales, era un buen hombre, os quería a los dos. Sin historias específicas, sin detalles, o la forma en que el abuelo me miraba a veces con tristeza, sobre todo cuando yo hablaba de mis sueños, de querer ver el mundo más allá de Auburn. Ahora lo entendía, me veía como una figura paterna, su ambición, su deseo de más. Y luego estaban las tarjetas. Cada año, en mi cumpleaños, recibía una tarjeta de mi ángel de la guarda, sin remitente, solo unos deseos y una firma. Mamá siempre la rechazaba, diciendo que debía ser de algún pariente lejano. Y era él, mi padre, que me había seguido desde lejos todos estos años. Por la mañana me levanté con la cabeza pesada, pero con una idea clara de lo que tenía que hacer. Saqué el dinero de la caja y lo conté. El abuelo tenía razón, había algo más de $15,000, suficiente para pagar un curso completo en el colegio comunitario, e incluso algo de sobra para libros de texto y otros gastos. Cogí el dinero, fui al banco y abrí una cuenta nueva. Decidí que era mejor mantener este dinero separado de mis ahorros normales. La cajera no hizo ninguna pregunta sobre el origen del dinero. Para ella eran los ahorros de una niña. Después del banco, me dirigí al Auburn College y solicité plaza en el departamento de contabilidad nocturno. La decana, una mujer mayor de ojos amables, revisó mis notas del instituto y asintió con aprobación. Va usted bien en matemáticas, señorita Lawrence. Creo que le irá bien en el programa. Gracias. Sentí una oleada de orgullo. Puede que mi madre pensara que era incapaz, pero aquí, en el mundo real, apreciaban mis esfuerzos. Las clases empiezan dentro de 15 días, dijo el decano, entregándome un horario. Bienvenida a la Universidad de Auburn. Cuando salí del edificio de la universidad, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi vida.
que se abrían ante mí oportunidades con las que solo podía soñar. Llegué a la cafetería antes de la hora acordada. Después de pedir un café, me senté junto a la ventana, observando a los transeúntes. Auburn era una ciudad pequeña donde todos se conocían. Me pregunté cuántas de aquellas personas recordaban la historia del subdirector del banco desaparecido 15 años atrás. ¿Cuántos de ellos relacionaban esa historia con nuestra familia? A las 10 en punto apareció Oliver. Iba vestido de manera informal, vaqueros y un jersey en lugar de su habitual traje de negocios. Me recordó a cuando éramos niños y no intentaba parecer más importante de lo que era. «Hola». Se sentó frente a mí, evitando mirarme directamente. «¿Qué tal estás?» «Mejor que ayer», respondí con sinceridad. «He solicitado plaza en la universidad. Empiezo dentro de 15 días». Levantó las cejas. «¿Tan pronto? ¿Ya has decidido lo del dinero?» «Sí, lo he cogido. Después de todo, si mi padre nos lo dejó, tengo tanto derecho a él como tú». Asintió. «Me parece justo, pero ¿no tienes miedo?» «¿De qué?» «De lo que mamá siempre tuvo miedo, de que alguien empezara a hacer preguntas». Me encogí de hombros. «Han pasado 15 años, Oliver. Nadie se va a preguntar de dónde saqué el dinero para la universidad comunitaria. No es Harvard». «Probablemente tengas razón», golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Mira, quiero que sepas que me alegro por ti. De verdad. Te mereces una oportunidad de tener una vida mejor». «Gracias», lo miré atentamente. «Siempre pensé que me considerabas un perdedor, que te gustaba ser el hermano triunfador que me hacía parecer patético». Se encogió de hombros. «Yo era un idiota arrogante. Me gustaba sentirme superior a ti, y eso es terrible. Perdóname». «¿Por qué te gustaba tanto sentirte superior?» Oliver vaciló, dándole vueltas a la servilleta entre las manos. «Creo que porque siempre me he sentido culpable, por recibir una educación con dinero robado, por aceptar vivir una mentira. Si pudiera convencerme de que tú eres menos capaz, menos ambicioso, no tendría que sentirme tan culpable por tener oportunidades que tú no tienes». Su honestidad me sorprendió. Nunca pensé que Oliver fuera capaz de tanta introspección. «Gracias por tu sinceridad», dije. «Y acepto tus disculpas, pero si vamos a hacer borrón y cuenta nueva, necesito saber toda la verdad. Todo lo que sabes sobre papá, sobre el robo, sobre lo que pasó después». Asintió con la cabeza. «Te diré todo lo que sé, pero no será mucho. A mamá nunca le gustó hablar de ello». Durante la siguiente hora, Oliver me contó lo que sabía, de cómo papá siempre se sintió atrapado en un pueblo pequeño, en un trabajo mediocre, cómo soñaba con más, para él, para nosotros. De cómo una noche, poco antes del OIE, llegó a casa inusualmente agitado y mantuvo una larga conversación con mi madre en la cocina, pensando que los niños estaban dormidos. «He estado escuchando a escondidas», admitió Oliver. «No todo, por supuesto, pero lo suficiente para saber que papá estaba planeando algo grande, algo que cambiaría nuestras vidas». En ese momento, pensé que tal vez le habían ofrecido un ascenso o le había tocado la lotería. Era un niño tonto. También me contó cómo su madre le explicó la verdad años después, cómo lloraba diciendo que no tenía elección, que tenía que coger el dinero para dar un futuro a sus hijos. «Te quiere de verdad, Hazel», dijo Oliver en voz baja. «Es solo que está confundida. Ha vivido demasiado tiempo con miedo a que se supiera la verdad, de que todos fuéramos castigados por lo que papá había hecho». No dije nada, pensando en lo que había dicho. Tal vez tenía razón. Tal vez mamá pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero eso no cambiaba el hecho de que me había mentido toda mi vida, que me había robado la oportunidad de saber la verdad sobre mi padre, sobre mi familia. «No sé si podré perdonarla del todo», dije con sinceridad, «pero intentaré entenderlo». Oliver asintió. «Es todo lo que pido. Y quiero que sepas que si necesitas ayuda con tus estudios o con cualquier otra cosa, aquí estoy. Quiero compensar mis errores». «Gracias», sonreí débilmente. «Pero tengo que hacerlo sola, demostrarme a mí misma que puedo». «Lo comprendo, pero la oferta sigue en pie». Terminamos de hablar y Oliver se marchó,
tenía que ir a trabajar. Me quedé en la cafetería, mirando por la ventana las calles de Auburn, que de repente parecían diferentes. Era como si se me hubiera caído el velo de los ojos y ahora viera la ciudad tal como era, con sus secretos, sus historias, sus verdades no dichas. Pensé en mi padre, un hombre al que apenas recordaba. ¿Era un hombre malo? ¿Un ladrón que abandonó a su familia? ¿O simplemente un hombre desesperado que cometió un terrible error y no encontró vuelta atrás? No lo sabía. Probablemente nunca lo sabría. Pero al menos ahora tenía la oportunidad de formarme mi propia opinión basándome en la verdad, no en una historia inventada. Por la tarde, decidí visitar a mi abuelo. Vivía solo en una casita a las afueras de Auburn desde que la abuela había muerto hacía 10 años. Cuando llamé, abrió la puerta casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Hazel, sonrió. Pasa, cariño. Su casa era acogedora, llena de libros y fotografías antiguas. A diferencia de la casa de mi madre, aquí también había fotos de mi padre, bien expuestas, no escondidas. He solicitado plaza en la universidad, dije mientras nos sentábamos en el salón con tazas de té. Empiezo el colegio dentro de 15 días. Es maravilloso. Sus ojos brillaban de orgullo. Vas a ser un gran contable. Siempre has tenido una cabeza brillante para los números. ¿Como papá? El abuelo asintió. Sí, como él. A él también le encantaban las matemáticas. Podría haber sido un buen contable si hubiera ido a la escuela, pero siempre quería resultados rápidos. No tenía paciencia para el largo plazo. ¿Por eso decidió robar el dinero? El abuelo suspiró. En parte. Pero había muchos factores en juego. La presión de tu madre, que quería una vida mejor para los niños. Su propia ambición, una oportunidad que parecía demasiado buena para dejarla pasar. ¿Estás enfadada con él? Pregunté en voz baja. Llevo mucho tiempo enfadado, admitió el abuelo. Enfadado porque traicionó mi confianza, por haberte abandonado, por haber optado por la salida fácil en lugar de la honesta. Pero con el tiempo me di cuenta de que la ira no cambia nada. Tomó su decisión y tiene que vivir con las consecuencias, como el resto de nosotros. ¿Alguna vez lo viste? ¿Después? El abuelo negó con la cabeza. No, solo la nota que te enseñé. Creo que viene en secreto, deja postales y se va. No quiere correr riesgos. ¿Crees que sigue en México? Podría estar, o en otra parte. El mundo es muy grande. Nos quedamos un momento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Abuelo, dije por fin, gracias por decirme la verdad. No ha sido fácil, lo sé, pero significa mucho para mí. Tomó mi mano entre las suyas, su piel cálida y arrugada. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo, Hazel. Te he visto sufrir, sentir que nadie cree en ti, cómo trabajas hasta la extenuación intentando demostrar tu valía. Estuvo mal. Pero ahora va a ser diferente, le apreté la mano. Ahora sé la verdad, y puedo construir mi vida sobre esa verdad, no sobre mentiras. Sonrió. Sí, cariño, ahora las cosas van a ser diferentes, y estoy muy orgullosa de ti. Hablamos largo rato, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que esta nueva verdad significaba para todos nosotros. Sentí que crecía un nuevo vínculo entre nosotros con cada palabra, un vínculo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Cuando me iba, el abuelo me detuvo en la puerta. Hazel, me dijo seriamente, decidas lo que decidas hacer con esta verdad. Recuerda una cosa, es tu historia. Tienes derecho a contarla o a guardártela. Nadie puede decirte qué hacer con ella. Asentí, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Lo sé, abuelo. Gracias, abuelo. Al día siguiente fui a ver a mamá. Estaba demacrada, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando me vio en la puerta, se le iluminó la cara de esperanza. Hazel hizo ademán de abrazarme, pero se detuvo, insegura de mi reacción. Hola, mamá. Me acerqué y la abracé. A pesar de todo, seguía siendo mi madre, y sabía que, a su manera, me quería. Nos sentamos en la cocina, como en los viejos tiempos. Nos sirvió té con las manos temblorosas. He solicitado plaza en la universidad, dije sin rodeos. Dentro de 15 días empiezo el instituto.
Se quedó callada un momento y luego asintió. Me alegro por ti. Me alegro mucho. ¿Te alegras? Sí. Levantó la mirada, con sinceridad en los ojos. Siempre supe que eras capaz de más, Hazel. Solo tenía miedo. Ya lo sé. Oliver me lo dijo. Temías que alguien nos relacionara con el robo si yo empezaba a destacar. Ella asintió. Parecía avergonzada. Ahora parece una tontería, pero entonces parecía una amenaza real. Tenía tanto miedo de perderlo todo, la casa, la reputación, a ti y a Oliver. No vas a perderme, mamá, dije suavemente. Pero tenemos que establecer nuevas reglas. Nada de mentiras entre nosotros. Nada de secretos. Quiero saber la verdad sobre mi familia, aunque no sea bonita. Asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Estoy de acuerdo. Nada de mentiras. Y quiero que apoyes mi decisión de estudiar. Es mi oportunidad de tener una vida mejor y me la merezco. Claro que te la mereces. Alargó el brazo por encima de la mesa y me cogió la mano. Siempre te apoyaré, Hazel, y estoy orgullosa de ti. Orgullosa de tu fuerza, de tu determinación. Eres mucho más fuerte de lo que yo he sido nunca. Le di un apretón en la mano.